Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy vamos a tener una invitada espectacular en materia educativa. Abigail Yepes, experta, pedagoga, educadora, fundadora de la Escuela Escuadrón 201 y mucho más, pero sobre todo una gran experiencia para compartir. Quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y hoy me da el gusto de darle la bienvenida a Abigail Yepes. Ella es licenciada en Pedagogía del ITES, maestra en Administración Pública por la UVM y con un doctorado en Educación del 2021 en la Universidad de Cuautitlán Izcalli. De hecho, recién recibe ya formalmente su documento, por lo tanto, la queremos felicitar mucho por semejante logro. Y bueno, Abigail es líder de opinión en materia educativa, tiene un programa para Radio Mex en líder en zona de expertos, zona educativa. Laboró para la SEP en el Estado de México, fundadora del colegio, como ya lo mencionamos en la introducción, del colegio Escuadrón 201 en Zumpango, y es asesora de escuelas para padres y conferencista en motivación para jóvenes. Abigail, es un privilegio tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, José María, por la invitación. Y pues sí, para mí es un placer poder compartir hoy con tu público, que me abras esta puerta para poder platicarles un poquito de esta parte que me encanta mucho y que ha sido mi vida, la educación. Y sobre todo, pues que muchos de los jóvenes y muchos de papás y mamás hoy estamos preocupados por esta parte educativa y pues que bueno, tenemos un gran reto encima. Así es que pues vamos a platicar con mucho gusto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y fíjate, Abigail, entrando directamente en materia, algunos de los puntos que son relevantes, y esta es la razón por la que consideramos invitarte al programa, tenemos un país que hemos enfrentado desde antes de la pandemia, ya se iniciaba una crisis económica, con la pandemia se potencializa, nos enfrentamos a una serie de factores totalmente nuevos, tanto para la sociedad, para la familia, para los entornos laborales y los factores educacionales durante el proceso de la pandemia, pero sin embargo a estos enriquecedores aprendizajes y experiencias, pues nuestro país aún sigue enfrentando una crisis económica, un índice inflacionario altísimo, con algunos pequeños ajustes que está tratando de hacerse a través del Banco de México. Aún así, las consecuencias que arrastran esos ajustes tienen colaterales que hacen que nuestra economía se siga deteriorando. Tenemos problemas de empleo, nuestros índices de empleo siguen mal, tal vez más oportunidades en niveles de compensación muy pobres, ¿sí? Y obviamente cerrándose oportunidades en algunos escenarios, pero afortunadamente abriéndose otros. Sí hay oportunidades laborales, pero no asequibles a cualquier persona. Para poder llegar a esas oportunidades se requiere estar preparado. Y no aquí hay ninguna otra opción más que prepararse a través de la educación. Y sobre este escenario, Abigail, nos gustaría que compartieras para nuestro auditorio cuáles son estos formatos, qué es lo que se está viviendo hoy día, cuáles son un poquito antecedentes de cómo se vive la educación en nuestro país, para poder entender qué pasa, qué debemos hacer y qué podemos prever para el futuro durante este programa. Cuéntanos. Claro, pues fíjate que algo sumamente triste e interesante es que algunas estadísticas nos marcan que durante el ciclo escolar 2021-2022, desgraciadamente tuvimos la deserción escolar de 22.3 millones de estudiantes. Es decir, después de la pandemia, si ya la escuela era un reto porque muy pocos asistían a ella, pues se complicó más. Muy pocos jóvenes, muy pocos niños regresaron a la escuela por múltiples factores, ¿no? En las primeras instancias, pues tenemos la economía, como tú bien lo acabas de mencionar,
el hecho de la situación económica es una situación muy compleja. Hoy no tenemos dinero para que los chicos vayan a la escuela, para poder inscribirlos a las escuelas de manera oficial, porque no estamos hablando de escuelas particulares, estamos hablando de una deserción en escuelas oficiales. Ya ni siquiera imaginamos en escuelas privadas. Y pues bueno, al no inscribirse en estas escuelas, yo te puedo decir que nuestra realidad es muy compleja, ya que hoy desgraciadamente estamos cerrando escuelas, trasladando maestros. ¿Por qué? Porque las escuelas no cuentan con la matrícula. Cuando hace unos años, tú te acordarás que teníamos matrículas en los salones de las escuelas oficiales de 50, 60 alumnos, hoy no llegamos ni siquiera a los 12 alumnos en educación básica. Y pues esto es alarmante porque obviamente la sociedad, el desempeño, los trabajos, las empresas nos requieren hoy una preparación especializada. Mucha de la maquinaria que hoy ocupamos de manera sencilla viene en el idioma inglés y pues obviamente nuestros trabajadores no cuentan con las herramientas necesarias para poder tener esta cuestión. Entonces, imagínate esta panorámica de este México que más que abrir una puerta a la educación y como bien lo marca la reforma educativa, más que ser una educación inclusiva, pues está siendo una educación excluyente por un Claro, factor tan importante. y déjame hacerte una pregunta en este momento, pero ¿no está diciendo el ejecutivo de este país que la educación ya no es importante, que no se necesita, que para ese gobierno no hace falta? ¿Eso es cierto? No, yo creo que todas las sociedades, todas las grandes potencias se rigen a través de la educación. Bien lo decía nuestro querido Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo y la educación sigue siendo uno de los pilares para el desarrollo social, para el desarrollo tecnológico y sobre todo para la inversión extranjera y de los empresarios. Así es que no, yo creo que vive en otro contexto o en otra realidad. Ok, ahora siguiendo la línea de que nos explicas, gracias por la aclaración, porque este tipo de mensajes generan confusión. Gracias por la aclaración. Pero uno de los puntos que mencionas es la tecnología, la preparación, obviamente en los niveles primarios, secundarios, que es en donde se encuentran estos niveles altos de deserción. ¿Cómo se ve en los niveles profesionales? Pues se ve aún peor, porque si obviamente un niño no tiene la educación, acceso a la educación básica, cuanti menos tiene la educación superior. El índice también de deserción escolar a nivel medio superior es mayor todavía que el índice que tenemos en educación básica. Los jóvenes ni siquiera llegan a la secundaria. Ok, lo cual quiere decir que el canal de flujo con el que vamos a suministrar profesionales para enfrentar los retos de un mundo globalizado en donde las empresas, no nada más norteamericanas, chinas, taiwanesas, rusas, llegan a nuestro país a contratar mexicanos por sus capacidades, por su talento, por su experiencia, pues ya no van a encontrar a estos individuos egresados ya sea de las instituciones mundialmente reconocidas como la UNAM, el Politécnico, empresas, instituciones privadas como la OBM, como la Ibero, como la Náhuac, como el TEC de Monterrey, en donde pues sí siguen teniendo una educación privilegiada, pero para menos candidatos, menos gente llega. Ahora, si nosotros entendemos que este flujo de estudiantes o egresados se está reduciendo, eh, sobre este esquema, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuáles son las oportunidades en el futuro y hoy día qué podemos hacer? Todo esto en un minuto más que regresemos. Quédate con nosotros. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC Seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno,
Los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano y estamos platicando con Abigail Yepes sobre nuestra realidad educativa y, bueno, las oportunidades que se pueden encontrar a pesar de todo lo que hay, a pesar de la economía dramática, a pesar de un mensaje contradictorio por parte de nuestro régimen gubernamental. Como individuos, Abigail, ¿qué nos puedes recomendar? No nada más para los padres de familia que busquemos darles este estudio que hará pues un mejor futuro para nuestros hijos, pero también a los que están estudiando ya en niveles superiores, a los que están por salir, a los que ya están en el mercado y aquellos que tenemos muchos años de haber salido y que pues a lo mejor no encontramos trabajo y las oportunidades se encuentran limitadas con nuestro perfil actual. ¿Qué podemos hacer? Creo que la actualización es uno de los parámetros más importantes para quienes ya terminaron la escuela. Nunca se deja de aprender. Es algo que yo siempre les comento y les digo cuando tengo la oportunidad de platicar con los jóvenes. No es cierto que cuando tú acabas tu universidad es el último día de clases y te vas a ir feliz, porque la actualización tiene que ser constante y te va a mantener siempre en un estado de competencia, porque vas a desarrollar más saberes, porque vas a desarrollar una especialización. Sin lugar a dudas, una maestría, un posgrado, es aquello que te permite ya centrarte en un punto focal de lo que tú quieres desarrollar. Si bien la licenciatura a veces es de manera muy general, pues bueno, esto te va a permitir a ti poder tener conocimientos más especializados. Ahora, sí me gustaría invitar a los padres de familia, porque fíjate que tenemos un problema desde la educación preescolar. Muchos padres de familia creen que la educación preescolar no es importante. Meten a sus hijos hasta el tercer año de kinder y obviamente pues estas deficiencias que traen ya desde el primero y segundo de preescolar, pues son muy complicadas. No solamente se va a jugar, desgraciadamente en México todavía tenemos la idea de que la educación básica pareciera que porque utiliza cantos y juegos, los niños van a jugar. Los cantos y juegos son porque es la metodología más accesible para poder hacer entender a los pequeños, porque sin lugar a dudas, ellos no tienen la capacidad de razonamiento aún desarrollada para poder lograr permear en ellos. Ellos tienen que ser una actividad dinámica, pero muchos padres de familia hoy en los preescolares ya no mandan a sus hijos porque no es importante y los quieren introducir directamente a la primaria o bien solamente para que tengan el papel en tercero de primaria. ¿Cuántas capacidades psicomotrices y sociales estamos perdiendo por quitarle años de la educación? Nadie, de verdad, nadie tenemos la capacidad para poder reducir la escuela como lo pensamos. Si nosotros creemos que por nuestro libre albedrío podemos decidir quitarle a nuestros hijos años de educación porque lo vemos inteligente, porque quizás lo vemos desarrollado, porque a veces decimos, no, él ya sabe contar, sumar y restar, pero no solamente es eso, son tantas cosas que se aprenden dentro de la educación de los primeros años de vida que no podemos dejar. Esto es un eslabón. Yo siempre les digo a los padres de familia que es como una cadena. Cada eslabón va haciendo más fuerte y va potencializando los saberes de esta persona. Entonces, tanto la educación inicial, la educación básica como la educación media superior y superior son fundamentales si queremos desarrollar una sociedad. En la reforma educativa justo lo dice a la letra que queremos un México más libre, más justo y más próspero y que forme parte de un mundo cada vez más interconectado. Y perdón la sonrisa, pero es que de verdad es muy incongruente con la realidad que vivimos. En la pandemia, ¿cuántos menores ni siquiera tenían un teléfono para poderse conectar? Hablábamos de que la educación se transmitía a través de la televisión, pero existen regiones donde ni siquiera tienen luz eléctrica. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos una desigualdad muy importante en el país, que es importante que quienes tienen la oportunidad de estudiar no lo dejen de hacer y que busquen opciones en donde pueden obtener becas, obtener muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque obviamente esa es la parte que nos puede ayudar
y que desgraciadamente pues seguimos alimentando esta fuga de cerebros que hemos tenido durante muchos años. Hoy muchos de los jóvenes que tú vas a las escuelas, como dices, de las grandes instituciones, UNAM, Politécnico, la Ibero, Anáhuac, TEC de Monterrey, pues quieren emigrar a otros países porque quieren mejores oportunidades de vida y de trabajo. Porque aunque salgan de estas instituciones, hoy el salario que les ofrecen es no mayor a 14,000 pesos, aún siendo del Tecnológico de Monterrey recién graduados. Entonces, pues esta disparidad nos hace ver que la educación en México, pues es fundamental, no tenemos de otra, ¿no? Muchos, ¿cómo le podré decir? Románticos, dicen que pues no, que la educación es el opio de todos los seres humanos, pero no es cierto. En realidad, yo creo que es la conexión que nos mantiene hacia el futuro y que podemos hablar de un futuro siempre y cuando exista esta educación. Y bien, ahora, Abigail, nos gustaría que platicaras cuáles son actualmente las plataformas, los medios, la forma en la que cualquier padre de familia, cualquier estudiante de educación básica, de educación universitaria y los diferentes opciones que las instituciones han empezado a abrir a consecuencia de una fuerte competencia internacional en donde se ofrecen a través ya no de ir a viajar a España a recibir una maestría, sino lo pueden hacer en línea. ¿Qué otro tipo de oportunidades hay? Porque no nada más hay maestrías, hay mucho más. ¿Qué podemos encontrar? Pues mira, sin lugar a dudas, hay una serie de diplomados, maestrías, doctorados que se abren para nosotros los jóvenes, no solamente como lo dices en México, sino en otros países. Desgraciadamente, la educación inicial o la educación básica, aún tenemos este conflicto, aún a pesar de la pandemia que nos puso una serie de elementos en nuestra vida para poder cambiar. Regresamos al cuaderno y al lápiz, el cual yo no estoy peleada, pero definitivamente no nos permite evolucionar. Regresamos a las aulas y hoy seguimos contando la asistencia en el salón como una parte fundamental de la calificación. Cuando hoy esta brecha que se abrió de la educación en línea, de poder abrir una serie de medios para poder llegar más fácil, como tú lo dices, para poder tener hasta conexión con otros países, no la desempeñamos. Para que los jóvenes hoy puedan visitar museos de manera interactiva, así sea en Egipto, en el Cairo, donde sea, no importa, pero darle esta apertura. Desgraciadamente, las escuelas no cuentan con los medios tecnológicos o con el Internet. Padecemos de muchas situaciones de carencias aún y pues bueno, la pandemia nos vino a acercar un poco, pero aún nos falta mucho por recorrer. De acuerdo totalmente contigo. Pues en unos minutos más vamos a continuar platicando no nada más de lo que hay, sino lo que nos espera y las oportunidades en el futuro que nos deparan. Quédate con nosotros, este es Factor Capital Humano. En un momento más regresamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano. Y bueno, este es el último bloque de nuestro programa, pero queremos no dejar ir a Abigail sin platicar un poco de qué nos depara el futuro. Todo mundo vio en determinada época de su juventud Star Wars, Viaje a las Estrellas, El Mandaloriano, todo lo que hay en ese territorio de la imaginación televisiva y de películas, pero en realidad, ¿en dónde estamos parados y qué nos depara
En los próximos 3, 4 años tenemos una tremenda, yo no diría fuerte, sino tremenda sustitución o evento democrático para nuestro país, que habrá que ver mucho de lo que sucede, pero más allá de eso, ¿qué hay? ¿En dónde está nuestra economía? ¿Y cómo nos va a impactar si nos hemos preparado o no para este futuro que ya está enfrente? Cuéntanos, Abigail, ¿qué hay en este universo educativo para el futuro inmediato y a largo plazo para todos aquellos que están interesados en actualizarse, en aprender, en crecer, en seguir desarrollándose? Claro, pues yo creo que es inminente este mundo virtual en el que ya estamos inmersos, donde una realidad paralela de este mundo físico pues existe y que los jóvenes hoy tienen que apostar a no solamente las redes sociales para comunicarse, para enterarnos de la vida de los otros, sino realmente para emplearlas en beneficio de poder obtener conocimiento, de poder obtener certificaciones y de empeñar. Fíjate que alguien por ahí me comentó algún día, nunca tenemos dinero y nunca tenemos tiempo. Y la pandemia nos vino a enseñar que aquel que no tuviera tiempo, dinero y que no pudiera obtener un grado más o hacer algo más extra en ese tiempo que tuvimos, pues definitivamente es porque no sabe organizar su vida. Hoy vemos muchas pláticas motivacionales, hoy vemos muchas situaciones que de repente pareciera ser muy fácil, pero definitivamente pues esto va acompañado de una disciplina que tenemos que tener como jóvenes. Sin lugar a duda, la educación tiene que dejar de ser un tema sexenalista para convertirse en una plataforma realmente en donde toda la comunidad educativa realmente se ve inmersa, es decir, padres de familia, maestros y alumnos puedan tener esa misma comunión, puedan tener esa misma accesibilidad. ¿Por qué me refiero a esto? Porque los maestros también tienen bastantes carencias, los alumnos también debemos de subsanar estas carencias que tienen, al igual que los padres de familia. Muchos padres de familia hoy envían a sus hijos a la escuela, pero ellos no tuvieron esa oportunidad y no saben ni siquiera leer ni escribir. Hoy la escuela no solamente significa aprender lo básico, hoy la escuela debe significar para todos nosotros el hecho de poder lograr metas, de poder hablar de este emprendedurismo que tanto se habla, pero tenemos que tener bases para poder tener un negocio, para poder empezar a realizarnos de manera personal. No podemos dejar a un lado la educación, porque si nosotros pretendemos tener una sociedad, pues vamos a regresar. Dicen que la única persona que no aprende de su historia, pues es el hombre. Y debemos de aprender de esa historia que ya bastante sangre, sudor, lágrimas costó a varios a lo largo de todos los años que hemos vivido. Así es que yo de verdad les hago una invitación a los jóvenes para no escuchar estas voces que de repente nos dicen que no es importante. Para mí sí es algo muy molesto el hecho de premiar a un joven por no hacer nada y calificarlo de cierta manera. Creo que debemos motivar las becas, debemos motivar los intercambios escolares a otros países, porque México tiene talento. Hay jóvenes, hay mujeres y hombres que de verdad tienen esa hambre de salir adelante, esa hambre de poder lograr objetivos y metas. Y pues bueno, la verdad es que creo que debemos de seguir educándonos, nunca dejemos de aprender. Por más yo ahorita que acabo de terminar el doctorado les puedo comentar que dije, no, ya no voy a estudiar. No es cierto. Todos los días tenemos que cultivar esta mente, porque eso nos sirve para también a nosotros mismos cultivar nuestra alma, porque de lo contrario, pues somos cualquier ser humano nada más que anda por aquí rondando y que no tiene esta parte esencial. Yo los invito a no desertar, a buscar las formas, a buscar las becas, a que el Internet nos sirva como una herramienta de desarrollo. Claro, y fíjate que ahorita que narras todo este principio fundamental de la existencia de la educación, yo recuerdo haber visto algunos componentes en culturas como la japonesa, en la cual desde primaria ya saben en dónde va a aterrizar una persona, derivado de en la escuela en donde esté. Y dependiendo de ese principio, ya saben cuáles son las aspiraciones sociales de crecimiento y movilidad que ese individuo va a poder tener. Por lo tanto, se esfuerzan todos los padres para tratar de brindarles las mejores alternativas y los hijos se encuentran en un estado de crecimiento y presión continuo para poder crecer. Pero ahora aparecen componentes nuevos como es la globalización, los trabajos ya no presenciales en multicountry, para lo cual necesariamente tienen que tener otros idiomas y algo que todavía no tiene todo mundo claro en el radar, pero que es uno de los competidores más peligrosos, que es la inteligencia artificial.
la estructura y la presencia de la inteligencia artificial viene devorando todos los trabajos que requieren de un pensamiento, una mecanización, una estructura básica de hacer y ejecutar, lo están sustituyendo a través no nada más de robots, sino de esta capacidad de poder juntar, contribuir, racionalizar, estructurar y organizar de una manera automática. Tenemos que tener mucho cuidado, pero no miedo. Hay que prepararnos para hacerlo y aprovecharlo y sacarle lustre a esto en beneficio de nosotros y de los nuestros. Abigail, ¿algo más que quisieras agregar antes de que demos por concluido este robusto y rápido programa? No, pues al contrario, agradecerte el espacio y de verdad invitar a todos los jóvenes, adolescentes y niños a que por favor persigan sus sueños y persigan esas metas, que son la educación y que a través de la educación existen todos los líderes y ese cambio que queremos para este país. Y pues bueno, que me sigan a través de mis redes sociales, Abigail Yepes en Facebook, Abi Yepes en Instagram, y pues todos los jueves los espero a través de www.radiomex.com.mx, la radio de hoy, donde pues abordamos diversos temas educativos para apoyar a estos padres y madres de familia, que somos varios, que a veces no sabemos qué hacer con los hijos, y que pues también a los jóvenes poder orientarlos para poder seguir más adelante. Así es que pues yo los invito a que me escriban en mis redes sociales. Bueno, pues ni qué decir, Abigail. Ha sido una pues sesión súper robusta, súper rápida. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un privilegio tenerte en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí estos espacios de verdad nos brindan la oportunidad a muchos jóvenes de poder expresar, pero sobre todo de poder contribuir a nuestra sociedad y de que de verdad todos estemos enlazados, estemos en la misma sintonía y vayamos por más educación. Muchísimas gracias. ¿No? Gracias a ti y gracias a todo el auditorio por estar con nosotros en este tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Avelar. Muchas gracias por estar con nosotros.